Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra nueva transmisión de Casa de los Milagros Internacional. Sabemos que hoy es un nuevo domingo donde podemos escuchar la voz de Dios. Es un privilegio poder reunirnos una semana más y vamos a escuchar lo que Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Sabemos que estamos lejos, que aunque cada quien está en su casa y todavía ya ha pasado mucho tiempo y no nos podemos ver, a través de estos medios podemos seguir escuchando la voz de Dios, que sin importar una cuarentena, Él no deja de obrar. Así que sean bienvenidos, vamos a escuchar y están en su casa. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu
luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Hola, un gusto poder saludarles un domingo más, domingo 23 de agosto. Y ya se hizo larga la jornada, ¿verdad? Recuerdo cuando tuvimos nuestro último culto allá en Casa de los Milagros y aparentemente era por 4 semanas que íbamos a tener, no íbamos a poder tener cultos presenciales, pero pues nadie imaginaba todo lo que iba a sobrevenir.
y ya en este tiempo ya es un tiempo ya largo y pesado. Esta semana en específico para nosotros fue un poco complicada como familia. El lunes empezamos a tener problemas de dolor de garganta. El día martes, pues ya tuvimos, algunos tuvimos temperatura y pues fuimos con el médico. Fuimos a ver qué pasaba y detectaron una infección de garganta muy fuerte y nos mandaron tratamientos, medicamentos, inyecciones y todo. Ya estamos mucho mejor, hemos estado pendientes de todos modos, revisando nuestros niveles de oxigenación, de temperatura, todo perfecto, todo bien y ya estamos muchísimo mejor. Pero si ven que me pongo a toser o algo, no se preocupe, no le voy a poder contagiar porque está en línea y dos, pues normal, no, el diagnóstico no es COVID, fue una infección de garganta y ya estamos mejor, gracias, ya estamos mucho mejor, esperamos ya pronto poder estar al 100%. Eso. Entonces, a raíz de este tiempo, como les decía, que ya es un tiempo largo, he estado tanto escuchando a los líderes de célula, de líderes de G12, en los grupos de pastores, incluso leyendo revistas cristianas especializadas. Y una de las preocupaciones más grandes que hay en este tiempo es, según los datos, las investigaciones estadísticas que se están tomando, se prevé que muchos cristianos, cuando termine este tiempo de pandemia, se habrán apartado de la fe del Señor. Ese es algo que están como alertando, que muchas familias en este tiempo donde no ha habido reuniones presenciales, y aunque sí hemos estado predicando en línea, pues nunca es lo mismo una reunión presencial que una reunión en línea. Entonces, que muchos en ese tiempo, por el curso de los acontecimientos, se van a enfriar, que van a desanimar y que incluso van a abandonar la fe. Y se prevé que va a ser un número considerable de personas que ya no volverán a la iglesia. Y eso para mí ha sido motivo de oración y de preocupación. Entiendo que las circunstancias no han sido las mejores para muchos. Entiendo que algunas familias en especial, este tiempo ha sido muy difícil, de mucha adversidad y de muchas circunstancias desfavorables. Pero también sé que si uno permite que su fe se apague, si tú descuidas tu vida de fe y dejas que el enemigo te descarrile, también sé que eso será peor. Entonces, también creo que pronto ya podremos reunirnos presencialmente, pero antes de que podamos mirarnos ya cara a cara, quiero compartir esta palabra. Estaba en mi devocional leyendo el libro de Jeremías, que terminé hace 2 días, por cierto. Y el final del libro de Jeremías fue para mí muy triste, muy difícil. Los últimos capítulos fueron... me causó mucha tristeza todo lo que leí, lo que el pueblo de Dios vivió, lo que no supo entender, lo que no supo hacer, etcétera, los errores que cometieron. Y luego leí el libro de Lamentaciones, que es lo que se escribió de lo que vivieron cuando la destrucción de Jerusalén. Y el libro de Lamentaciones es un libro muy, muy triste, muy doloroso, que expresa todo el sufrimiento que ellos vivieron por causa de no saber entender, por causa de no mantener la fe en el Dios vivo. Entonces, mi propósito al compartir esta palabra es que no dejes que esta crisis apague tu fe. Ese es el tema para hoy.
No dejes que esta crisis apague tu fe. Jeremías 44, voy a leer del 15 al 33. Dice así, del 15 al 23. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová? ¿No ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como hasta hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Esta palabra que le dan al pueblo fue después de la destrucción de Jerusalén. Ya la ciudad había sido arrasada por los babilonios, habían destruido todas las casas, habían destruido el templo, habían destruido los muros, habían asesinado a muchos de los jefes de familia, se llevaron como esclavos a los jóvenes y saquearon todas las riquezas, todos los bienes, los animales y todo lo que había de valor se lo habían llevado a Babilonia. Solo había escapado un pequeño número de personas. Especialmente dice que perdonaron a los pobres de la tierra, a los más desfavorecidos, a esos no los mataron, y a todos los demás, a muchos los mataron y a otros los llevaron como esclavos. Y ese pueblo quedó totalmente devastado. Lo perdieron todo, perdieron sus casas, perdieron sus tierras, perdieron sus animales, perdieron a sus familiares, y quedaron en la ruina total. Obviamente las circunstancias tan duras, que como les decía, lean el libro de Lamentaciones y verán todo lo que ellos vivieron. Ahí se menciona que incluso en los tiempos del sitio de la ciudad, ellos llegaron al canibalismo. Se comieron a los niños, cuando morían de hambre los niños, se lo comían. Era tanta su desesperación. Entonces, ellos habían pasado por momentos muy dolorosos. En este momento, ellos estaban desilusionados. Imagínense todo lo que habían perdido. Estaban desilusionados, estaban desanimados. ¿Cómo es posible? Mira cómo quedamos. Tenía mucho dolor por las pérdidas que habían experimentado. Las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas materiales. Ellos se sentían, en cierta manera, se sentían abandonados por Dios, como que Dios no los tomó en cuenta, como que Dios no se interesó por ellos, como que no los defendió, no los salvó. Entonces,
Ellos, al final, el poco grupo que queda ahí, tienen que tomar una decisión: quedarse en Jerusalén, la ciudad que había sido derruida, quedarse ahí y tratar de levantar de nuevo su ciudad, o huir a Egipto, buscando refugiarse en Egipto. Y ellos recurren al profeta Jeremías y le dicen al profeta que le consultara a Jehová. Le dice: por favor, consulta a Jehová. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en Jerusalén o nos vamos en Egipto? Y entonces el profeta consulta a Jehová y le dice el profeta: dice el Señor que si se quedan aquí, que ustedes, los que salvaron su vida, que ustedes que ahora se quedaron aquí en Jerusalén, que si se quedan aquí, que Él les va a bendecir, que van a prosperar, que les va a ir bien, que no tengan temor, ya no les van a volver a atacar. Dice: pero si se van a Egipto, dice el Señor que ahí, que los babilonios van a atacar Egipto y ahí van a volver a sufrir otra vez lo que ya sufrieron acá. Lamentablemente, como les decía, había mucho dolor, mucha tristeza, mucha desilusión. Había desánimo en el corazón de ellos, y entonces ellos ya dicen: no vamos a quedar acá, nos vamos a Egipto. Y el profeta no quería ir a Egipto, pero lo obligan, lo agarran y se lo llevan a la fuerza y se van a vivir a Egipto. El capítulo que acabo de leer, el 44, es una profecía que Jeremías le da a ellos ya estando en Egipto. Ya ellos ya se habían ido para allá, a pesar que Dios les dijo que no lo hagan, se fueron para allá. Y Jeremías insiste y le dice el Señor que no debían de estar aquí. El Señor dice que Él quiere que se queden en Jerusalén, que ahí les va a bendecir, que ahí les va a ayudar, que si se quedan en Egipto van a venir los babilonios y van a volver a destruir, van a volver a saquear lo que ya vivieron en Jerusalén, lo van a vivir por segunda vez acá, les va a ir peor acá. Entonces, por la respuesta de ellos, que es la que vamos a analizar, nos damos cuenta que la crisis, el dolor, la tristeza, las pérdidas, todo lo que habían vivido, había hecho que la fe de ellos se apagara. Como les decía, sé que algunos de ustedes han vivido momentos muy difíciles en este tiempo de pandemia. Sé que algunos de ustedes han pasado circunstancias dolorosas, han sufrido pérdidas, se han sentido desilusionados o desanimados. Y el riesgo es que esas pérdidas, ese dolor, apaguen tu fe. Y por eso el tema es: no dejes que esta crisis apague tu fe. ¿Cómo puedes darte cuenta que tu fe se esté apagando? ¿Cómo pudieras tú mirar que la fe de una persona se va extinguiendo, se va apagando hasta perderse? ¿Cuáles son los síntomas que vemos en una persona cuando su fe está cayendo, cuando su fe está yendo para abajo? El primer síntoma de que la fe se está perdiendo está en los versículos 15 al 17, en la primera parte. Del 15 al 17 dice así: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, le respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. El primer síntoma de que tu fe se está apagando es cuando tú conscientemente rechazas la palabra de Dios y decides hacer tu propio camino. Ese es el primer síntoma. Cuando una persona, un cristiano, dice: sí, sé lo que dice Dios. Ellos le dicen eso a Jeremías: mira, Dios dice a través de ti que nos vayamos a Jerusalén, dice,
pero no vamos a hacerlo. Ahora, aquí no estamos de que estaban confundidos, de que a lo mejor tenían dudas. No. Ellos dicen, mira, aun que Dios diga que nos vamos, que debemos de ir a Jerusalén, no lo vamos a hacer. No vamos a recibir esa palabra. Nosotros ya tomamos una decisión. Nosotros ya determinamos que nos vamos a quedar en Egipto. Y no solamente eso. Sabemos que Dios dice que no debemos de ofrecer incienso a dioses extraños, pero nosotros hemos hecho un pacto y lo vamos a cumplir, que le vamos a ofrecer libación y ofrendas y sacrificios a la Reina del Cielo. Así como hicieron nuestros antepasados, también nosotros lo vamos a hacer. Así que el primer síntoma de una persona que su fe se está apagando, que su fe se está extinguiendo, es que empieza a rechazar voluntariamente lo que sabe que Dios quiere de él. No es por ignorancia, no es porque no lo sabía, no, sino dice, sé lo que Dios dice, sé lo que Dios me manda, sé lo que Dios espera de mí, pero ya no lo quiero hacer. Ahora yo quiero hacer lo que yo creo que es mejor para mí. Yo voy a seguir mis propios pensamientos. Eso no lo voy a hacer. Yo voy a seguir este camino. Cuando una persona o una familia o un pueblo se pone en esa posición, es la primera señal de peligro que su fe está extinguiéndose. Rechazar a propósito, rechazar voluntariamente la palabra de Dios, decir, no la voy a recibir, yo ya tomé mi decisión, yo sé lo que creo que es mejor para mí y ya nadie me lo va a quitar de mi cabeza. Esa es una señal peligrosa. Esa es una luz roja que empieza a parpadear, advirtiendo el peligro tan grave que se corre. Porque la Biblia dice que el que peca, pero sin saber, sin conocer, dice, será azotado poco, porque lo hizo por ignorancia. Dice, pero el que peca con conocimiento de causa, dice, será azotado más porque lo sabía. Pero a pesar que lo sabía, no lo quiso obedecer. Así que la primera cosa que necesitamos vigilar en nuestro corazón es eso. Si en nosotros empieza a salir una actitud de sí lo sé, pero no lo voy a hacer. Sí, ya sé lo que me vas a decir, pero yo ya tomé mi decisión y me voy a ir por acá. Es como una alerta de parte del Espíritu Santo de decir, ten cuidado. Ese camino que estás eligiendo es una señal que tu fe en el Dios verdadero se está extinguiendo, se está apagando. Que la fe, que esa fe viva que estaba en tu corazón en ese momento está empezando a menguar. Y si tú no haces un alto, si tú no reflexionas, si tú hoy no te determinas a parar eso, te llevará a un camino peor y peor. Entonces ten cuidado cuando alguien rechaza, cuando alguien se niega a recibir, se niega a obedecer la palabra de Dios y insiste en avanzar en lo que él ya determinó, aunque sabe que no es lo que Dios tiene para su vida. Entonces estamos ante la primera señal de que la fe se está apagando, se está perdiendo. La segunda señal que vemos aquí de que la fe de este pueblo se estaba apagando está en el versículo 17, en la segunda parte, en la parte B. Dice, bueno, voy a leer todo para el contexto. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Dice, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno.
La parte de ese segundo punto está al final, donde dice, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. El segundo síntoma que tu fe en Dios se está apagando, está a punto de acabarse, es cuando tú llegas a afirmar que te iba mejor antes de servir a Dios. Esto es algo peor, ¿eh? Ellos le dicen al profeta, mira, en primer lugar, aunque sabemos lo que Dios dice, ya no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. El segundo paso que su fe se sigue apagando es cuando dice, además dice, mira, antes de servir a Dios, antes de hacer lo que Dios dice, nos iba mejor. Vivíamos felices, no teníamos problemas, tenía yo dinero, tenía yo trabajo, tenía yo salud, estábamos alegres, vivíamos en paz, bueno, todo, pero no, antes de servir a Dios estaba yo mejor que cuando lo quise servir. Usando la historia de la nación de Judá, quiero que entiendan por qué ellos dicen eso. Recuerden que hubo un tiempo, ya lo estudiamos, el abuelo del rey Josías, Manasés, su papá de Josías también, durante muchos años el templo de Dios estuvo abandonado, cerrado, y en ese tiempo proliferó la idolatría, la hechicería, la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron muchos años de contaminación y de perversión espiritual y moral en la nación de Israel. Cuando el rey Josías se levanta, él hace que todo eso se termine, él combate todas esas prácticas incorrectas, él impulsa a la gente a buscar al Dios verdadero. Entonces, cuando ellos le dicen al profeta, mira, antes de empezar a servir a Jehová nos iba mejor, se están refiriendo a eso, como diciendo, cuando vivimos practicando lo malo, el pecado, cuando estábamos en idolatría, en la hechicería, en la inmoralidad, cuando vivíamos haciendo y deshaciendo como nos pegaba la gana, dice, mira, nos iba bien, no nos faltaba nada, estábamos felices. Pero cuando llegó Josías, cuando Josías empezó a predicar del libro de la ley, del pacto, que dejemos eso y empezamos a servir a Dios, mira ahora lo que nos pasó, dice, mira ahora cómo estamos peor. Y eso es algo tremendo, ¿eh? Y sabe, tristemente, no es algo que solo ellos lo han dicho. Yo he platicado con personas que han perdido la fe. Y cuando yo como pastor trato de hacerlos volver al camino de Dios, he oído la misma expresión de la boca de ellos, que me dicen, mire, antes de ser cristiano, me iba mejor. Tenía trabajo, tenía dinero, tenía salud, tenía eso, tenía lo otro. Dice, pero nada más empecé a servir a Dios y empezaron los problemas y empezaron los ataques y empezaron las pruebas y esto. Y ya mejor ahora, ya no. Mejor regreso como estaba antes porque ahí voy a estar mejor. Si yo vuelvo a mi antiguo camino, si yo vuelvo a mis antiguos patrones de vida antes de ser cristiano, estoy seguro que volveré a mejorar, me volveré a ir bien, dejaré de sufrir. Tristemente, muchas personas, le vuelvo a repetir, debido a las circunstancias, ¿verdad? Al dolor, a las pérdidas, a toda la crisis que están viviendo, que se sienten desilusionados, llegan a pensar de esta manera, llegan a aceptar en su corazón esa mentira de que todo lo que le está pasando es porque están sirviendo a Dios y que si dejan de servir a Dios y regresan a su antigua vida, entonces las cosas volverán a su normalidad. Y eso se oye muy bonito y eso pareciera algo lógico. Quiero leerles lo que dice Números capítulo 11 del versículo 4 al versículo 6. Números 11 del 4 al 6 dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas,
comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Mire, la memoria del ser humano, como ya les he dicho antes, es muy limitada, tristemente. No tenemos una memoria de gratitud. Somos muy olvidadizos los seres humanos. Este pasaje que acabo de leer narra muy bien eso, porque cuando ellos salieron de Egipto, que Dios los liberó de la esclavitud, y ellos empiezan a comparar y dicen, y dice lo mismo, estábamos mejor en Egipto, nos iba bien, ahí no sufríamos. Y dice, escuchen lo que dice, todas las cosas buenas de Egipto. O sea, como diciendo, en Egipto teníamos muchas cosas buenas, pero ahora que caminamos con Dios, no tenemos cosas buenas. Ahora, bueno, y ellos dicen ahí, la carne que comíamos, el pescado que comíamos gratis, teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos que queríamos. O sea, ellos pintan Egipto como algo hermoso, como un paraíso, ¿verdad? O sea, wow, ahí estaba bien padre todo. Aquí, siguiendo a Dios, nos está yendo de la patada. Pero, por eso le decía de la memoria, el punto es, ¿cómo vivían ellos en Egipto realmente? ¿Cómo? Ellos vivían en esclavitud, eran oprimidos, ellos los golpeaban, ellos estaban hambrientos, ellos no tenían suficiente provisión de comida, ellos eran abusados, eran humillados. Incluso dice la historia que cuando nacía un niño varón, se los quitaban y los tiraban al río, que se lo coman los cocodrilos. Y cuando tú comparas la versión correcta con lo que ellos tienen en su mente, se da cuenta que es muy diferente. Dice la Biblia que ellos lloraban pidiendo ayuda para salir de Egipto, que ya no aguantaban el sufrimiento, que ya no aguantaban el dolor, que ya no aguantaban el maltrato, que ellos pedían salir porque estaban sufriendo mucho. Y ahora que ya salieron, ellos dicen, en Egipto estábamos mejor, ahí teníamos cosas buenas, teníamos pescado gratis, podíamos comer de todo, no había ningún límite. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué hay tanta diferencia entre lo que dice, lo que sufrieron cuando estaban en Egipto y lo que ellos ahora dicen? Porque nuestra memoria es engañosa. Dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre. Uno crea sus propias historias. Y cuando una persona dice así, como dijeron ellos, nos iba mejor antes de servir a Dios, normalmente ha fabricado su propia historia. Ha olvidado lo que vivió antes de Dios. Ha distorsionado, ya lo ve como, estábamos alegres, ahí sí me iba bien, ahí era yo feliz, ahí yo no tenía problema, ahí es, o sea, lo ve todo bonito de aquel lado, ¿verdad? Y de este lado de Dios, no, aquí no me conviene, aquí ya no quiero estar, aquí ya no es para mí, me regreso, ahí estaré mejor, pensando que regresar es estar mejor. Esa fue la eterna lucha del pueblo de Israel. En muchas ocasiones pensó en regresar en Egipto. En muchas ocasiones daba la impresión de que vivieron mejor en Egipto que cuando seguían a Dios. Y eso, cuando una persona dice eso, cuando una persona afirma, estaba yo bien antes me iba mejor, aquí sirviendo a Dios, no. Entonces es el segundo foco que está arrojando luz, decir, peligro, la fe de esta persona
está a punto de apagarse, está a punto de naufragar, está a punto de perder. Si el enemigo te está engañando, haciéndote creer que estabas mejor antes, que si regresas a la vida antigua vas a ser más feliz. Entonces quiero decirte que tu fe está a punto de apagarse. Que si tú le crees al enemigo, que si tú cometes el error que ellos cometieron, entonces te darás cuenta más adelante que te has equivocado. Tristemente, no solo tú, sino arrastrarás tras de ti a tus seres queridos y ellos también sufrirán las consecuencias de tu mala decisión. Así que el segundo foco rojo es cuando afirma que te va mejor antes, como vivías antes, que siguiendo a Dios. El tercer foco rojo que veo aquí, que nos señala que ellos estaban perdiendo su fe, está en el versículo 18. Mire lo que dice. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Ellos dicen, miren, cuando dejamos de servir a la reina del cielo y empezamos a servir a Dios, ahora nos hace falta todo. El tercer foco rojo que te hace que tu fe, que señala que tu fe se está perdiendo, es cuando le atribuimos a Dios la causa de nuestra desgracia. Ellos están diciendo, en pocas palabras, el causante de todo esto que hemos perdido, el responsable de toda esta desgracia que nos ha venido, todo este sufrimiento, toda esta ruina, todo este dolor que sentimos, el único responsable es Dios. Dios es el que lo causó. Dios es el que lo hizo. Dios es el que no nos ayudó. Dios es el que no nos salvó. Dios es el que no cumplió su palabra. No, o sea, ellos ya en el tercer paso están responsabilizando directamente a Dios. Todo lo malo que nos pasó es por causa de Dios. Él es el responsable. Y por tanto, al ser el responsable, pues ya no quiero nada con Él. Lejos de Él estaré mejor. Hay una historia en el Salmo 73 de un hombre, uno de los hijos de Asaf, un profeta cantor. Este profeta, él había un hombre fiel, un hombre líder, íntegro, pero tenía un problema. Él estaba enfermo, muy enfermo. El Salmo 73 es un salmo que él escribe. Él estuvo a punto de que su fe se apagara. Él era un hombre de Dios, él era un hombre íntegro, era un hombre temeroso, no era cualquier tipo de persona, era un hombre consagrado al servicio de Dios. Pero él también luchó, ¿verdad? Porque a él le fue muy mal. Él padeció, él sufrió, él pasó por circunstancias muy duras. Entonces él en el Salmo 73 dice que veía a otras personas que se portaban mal, que andaban haciendo lo malo. Veía personas que no obedecían a Dios, sino vivían en el pecado, haciendo cosas malas. Y entonces él hace una comparación, ¿verdad? Y dice, bueno, ellos hacen lo malo y les va bien, son felices, no les falta nada. Yo hago lo bueno y me va como en feria. Y estuvo a punto de que su fe se acabara. Mire lo que dice, voy a leer parte del Salmo. Voy a leer primero del versículo 1 al versículo 9, dice así. 1 al 9, Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Él ve eso y dice, le va bien a esos que hacen lo malo, mira, viven felices. Y luego el versículo 13 dice, él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él estaba en un dilema. Él había servido a Dios. Él se había esforzado por obedecer, por cumplir con los preceptos de Dios. Y sin embargo, él dice, me ha ido mal. Estoy sufriendo. Las circunstancias que me rodean son difíciles, son duras. Y él dice, estuve a punto de perder mi fe. Estuve a punto de decir, bueno, no vale la pena seguir sirviendo a Dios. Si al servir a Dios como que me va mal, si al servir a Dios en vez de mejorar las cosas empeoran y ellos que no sirven a Dios les va bien, pues lo más fácil es regresarme allá, lo más fácil es ir y hacer lo mismo que hacen ellos y me va a ir bien, voy a estar mejor ahí, no que aquí me va mal, ahí me puede ser un mejor futuro para mí. Fue una batalla muy grande para él, fue algo difícil. Si leen todo el Salmo completo, verán que para él fue una batalla muy fuerte, como quizás algunos de ustedes lo estén librando en este tiempo. No es fácil cuando uno se encuentra en medio de circunstancias sumamente complejas y el enemigo aprovecha y te está bombardeando y diciendo, ¿ves? ¿De qué te sirve agradar a Dios? ¿De qué te sirve obedecerlo? Mira cómo estás mejor allá, regrésate allá, vuelve allá, mira, si vas allá te va a ir mejor. Y eso empieza a ser una batalla, una increíble batalla. Tristemente, muchos llegando a este paso, al atribuirle a Dios como el causante, como el responsable de su desgracia. Ahora, no digo que sea así, O sea, yo no digo que Dios le causó esa desgracia, eso no es verdad, pero esa es la manera como ellos piensan. Como decir, no sirve nada agradar a Dios porque al final me va mal. No. Sin embargo, si ellos lo aceptan, si ellos creen eso, entonces ya no hay remedio. Su fe se va a hundir. Su fe se va a apagar. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, 18 y 19. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Timoteo 1, 18 y 19. Dice así: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Yo sé que cuando uno está en condiciones, en situaciones muy difíciles de sufrimiento, de dolor y de pérdida, yo sé que es una batalla. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que pelear, tienes que aferrarte a la fe. Existe el peligro real en este tiempo de que tú naufragues. Naufragar es hundirte.
Naufragar es soltarte, dejar de tener fe y de hundirte y de ser arrastrado de nuevo por el mundo y volver a caer en las garras del enemigo. Ese es un peligro grande que se está enfrentando, que muchos creyentes están enfrentando en este tiempo. Como les dije, los pronósticos dicen que cuando ya al final podamos volver a reunirnos, muchos ya no regresarán, muchos habrán naufragado en su fe, muchos habrán permitido que las circunstancias difíciles y dolorosas apagaran su fe. Quisiera decirles que cuando Jeremías le daba la palabra a este pueblo que estaba en Egipto, que ellos le oyeron, pero ya escucharon y dijeron, no, nosotros ya no vamos a oír lo que tú digas, ya decidimos lo que vamos a hacer. Nosotros ya aprendimos que nos iba mejor cuando antes de si regresamos al mundo nos va a ir mejor. No sirvió de nada andar con Dios, no nos ayudó, así que mejor regresamos a la vida pasada. Se soltaron de la fe, pensando que era la mejor decisión que ellos tomaron. Tristemente, la historia de ellos señala que se equivocaron, que ellos se quedaron en Egipto pensando que estaban seguros. Y tal y como el profeta lo había anunciado, el rey Nabucodonosor, los ejércitos babilonios vinieron contra Egipto, destruyeron Egipto y mataron. O sea, ellos vivieron doble sufrimiento, lo que vivieron en Jerusalén y después le tocó vivir el sitio de Egipto. Así que fue terrible, ¿verdad? Les fue como en feria, como dicen, salieron de Guatemala y entraron en Guatepeor. Lo que pensaron que era la mejor solución fue lo peor, la peor, porque no solo los llevó a la destrucción a ellos, llevó a la destrucción a sus hijos. Mire lo que dice Jeremías 44, 21 al 23. Esto es lo que el profeta les dijo, que si ellos dejaban que su fe se apague, que si ellos se soltaban de Dios y regresaban a su vida antigua, le dice el versículo 21, no se ha acordado Jehová, no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste, perdón, no es del 11 al 14, Jeremías 44, 11, dice así, por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a la tierra de Egipto, para morar allá. Y en tierra de Egipto serán consumidos, caerán a espada, serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán, sino algunos fugitivos. Lo que el Dios le dice, miren, el peor error que pueden cometer en este tiempo es que permitan que su fe se apague y que vuelvan a su conducta antigua, a su vida pasada. Dice, si lo hacen, si insisten en regresar al mundo, dice, entonces sufrirán terriblemente. No solo ustedes, sus seres queridos serán impactados incorrectamente por esa mala decisión que van a hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aférrate a la fe. Yo sé que las circunstancias no son fáciles para muchos. Yo estoy como admirado de una familia. No digo nombres para no, es mejor siempre mantener el anonimato para evitar
orgullo o algo así, pero hay una familia en especial que en el pasado yo vi como ella una mujer que es papá y mamá para sus hijos, y yo vi cómo vino a un estado de situación financiera muy lamentable. Fueron un tiempo un poco largo de escasez económica muy fuerte que ellos vivieron, que a veces no tenían para comer, a veces no tenían dinero ni siquiera para poder venir a la iglesia, no había trabajo, no había, o sea, fue un tiempo muy desesperante, ¿verdad? Me tocó estar en algunas consultas proféticas que la hermana hacía pidiendo por su familia. Y Dios siempre le prometía que le iba a bendecir, Dios siempre le hablaba que él iba a proveer, que él iba a sacar adelante, pero como que ese tiempo se alargaba, ¿verdad? Y quizás otras personas en esa condición hubieran vuelto marcha atrás, como le pasó a ellos, porque hay muchos que dicen, pues si Dios no me escucha, pues si Dios no me responde, pues me vuelvo para allá, me regreso al mundo y busco ayuda en otra parte. Y muchos han naufragado por eso. Pero en este caso, esta mujer se mantuvo de una manera increíble, claro, con el apoyo de su líder, es obviamente con mucha ayuda espiritual y todo, pero logró. Y actualmente, en ese tiempo, a mí me alegra muchísimo ver cómo Dios ha bendecido a esta mujer y su familia, cómo ha bendecido a sus hijos, cómo cada palabra que Dios le habló es una realidad. Y como, o sea, yo me maravillo, la verdad, me maravillo de ver la obra tan poderosa que Dios ha hecho en ella y en su familia. Y cada vez que ella envía sus diezmos, muy fieles en sus diezmos, yo me acuerdo de ese tiempo, me acuerdo de ese momento duros que vivieron. Y digo, wow, cómo por aferrarse a la fe. Porque aquí le dice Pablo a Timoteo, dice, te doy, basado en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti, pelea la buena batalla. Esa mujer peleó la buena batalla, a pesar de todo lo que la rodeaba difícil. Lo más fácil hubiera sido hacer lo que hicieron estos. Pues si Dios no me contesta, busco por otro lado. Me vuelvo al mundo. Pero ella peleó. Ella se aferró. Es cierto que lloró, es cierto que sufrió. Pero ella militó en esas palabras proféticas y ella hoy puede decir, ella hoy puede dar testimonio que aferrarse a la fe, que mantenerse en medio del dolor, agarrada a Dios, fue la mejor decisión que ella pudo tomar. Pero también me ha tocado ver familias o personas que no resisten, ¿verdad? Que cuando están en las circunstancias difíciles hacen lo mismo que hizo este pueblo, que le dan la espalda a Dios, que naufragan en la fe, que su fe se apaga, que se vuelven al mundo. Y me ha tocado también ver con tristeza todo el dolor, todo el quebranto, todo el sufrimiento y los estragos que vienen por darle la espalda al Dios vivo, al Dios verdadero. Así que no cometa el error que ellos cometieron. Yo sé que no es fácil. Yo sé que si estás pasando en medio de momentos sumamente complicados, que hay una batalla de la fe. Y por eso la instrucción para hoy es: no dejes que la crisis apague tu fe. Aférrate, agárrate, pelea la buena batalla. La única forma, para terminar, la única forma de salir de esta condición espiritual tan peligrosa, si tú al oír esto entiendes, chispa, mi fe se está apagando, mi fe está a punto de extinguirme, entonces hay una forma de salir de esto, hay una manera, y con eso quiero cerrar. La única forma de salir de esta condición espiritual es tener un verdadero arrepentimiento.
Mire, el problema de estas personas es que, como le dije, ellos decían, no sirvió de nada servir a Dios. Antes estábamos bien y ahora que lo servimos nos va mal. Pero ellos nunca aceptaron, nunca entendieron que el principal problema es que no sirvieron a Dios en verdad. Que ellos no se comprometieron con Dios al 100%. Mire lo que dice en la lectura, eso lo hice al principio y con eso cierro. 21 al 23. No se ha acordado Jehová, no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habían hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como hasta hoy. Porque ofreciste incienso, pecaste contra Jehová, no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Mire, cuando uno dice esa frase, de nada me sirve, me ha servido obedecer a Dios, uno tiene que detenerse en este punto. El profeta le dice al pueblo, mire, la verdad es que ustedes no anduvieron en la ley de Dios. Que ustedes nunca tomaron una decisión completa de ser fieles a Dios. Que siempre, porque aquí cuando dice que siguieron ofreciendo incienso en Jerusalén, no en Egipto donde estaban ahora. O sea, que ellos, eso ya lo estudiamos la otra vez. Una cosa es decir que está en una religión y otra cosa es seguir viviendo en cosas malas. Y ese es el problema de muchos que creen que ir el domingo a un culto y vivir entre semana y cuando les va mal le echan la culpa a Dios. De nada sirve servir a Dios. Pero si no estás sirviendo a Dios, si no estás obedeciendo a Dios, ir al culto, hablar palabra religiosa no es servir a Dios. Servir a Dios es el caminar cada día obedeciendo sus leyes y mandamientos. Por eso la única clave para que tu fe no se apague es arrepentirnos. Es decirle a Dios, en vez de culparlo, en vez de decir que estábamos mejor antes, en vez de decir que no le vamos a obedecer, lo mejor para ti y para mí es decir hoy con humildad, Dios, reconozco que no te he servido como debe de ser. Reconozco que no me he comprometido al 100%. Que mi corazón ha estado dividido, coqueteando con el mundo y coqueteando contigo. Pero hoy yo me determino a entregarte el 100% de mi corazón a ti. Esa es la solución. Si tú lo haces, entonces verás que las cosas cambian. Dios no es un Dios sádico. Dios no es un Dios torturador. Si Él ve que tú tomas la decisión hoy de entregarte 100% a Él, de decirle, me arrepiento porque no he sido lo consagrado que debo ser. He consentido pecados, he seguido practicando cosas incorrectas, he coqueteado con cosas del mundo. Pero hoy yo tomo la decisión de volverme a ti, de entregarme a ti, de servirte solo a ti y nadie más que a ti. Y si tú tomas esa decisión, yo te aseguro que Dios moverá su mano a tu favor.
No pienses, quítate de tu mente esa idea incorrecta que estás sufriendo por servir a Dios. No, no estás sufriendo por servir a Dios. Estás sufriendo porque no te habías determinado a servirlo al 100%. Pero hoy es el tiempo para que lo hagas. Hoy es el tiempo para que tu fe se avive y para que tú salgas de esta crisis con una fe más poderosa que como la que entraste. Y si tú hoy te aferras, peleas por tu fe, Dios moverá su mano y te bendecirá. Anhelamos mirarte pronto, poder reunirnos presencial en la iglesia. Anhelamos que sigas caminando en el camino de Dios. Y nuestra oración es que tu fe no decaiga, sino que siga adelante, siga firme hasta el día que Jesucristo nos llame a su presencia. Esa es la mejor decisión que tú y yo podamos tomar. Oremos. Padre, queremos hoy pedirte perdón, porque muchas veces no hemos determinado servirte de todo corazón. Porque lamentablemente hemos sido religiosos, una parte para ti y otra parte para el mundo. Y cuando las cosas van mal, te hemos culpado a ti. Hemos renegado de ti o hemos decidido apartarnos de ti, como si tú fueras el responsable de las lamentables situaciones que estamos viviendo, cuando los únicos responsables hemos sido nosotros por no haber tomado con fidelidad el llamado que tú nos has hecho. Hoy nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados. Hoy determinamos todo nuestro corazón para ti, Señor. Toda nuestra vida para ti. Todo lo que hagamos sea para tu gloria, sea para tu honra. Todo lo que tú nos permitas vivir, que sea para cumplir tus propósitos, Señor. Hoy nos abrazamos a la fe. No permitiremos que el enemigo nos arrebate esa llama de fe, sino perseveraremos hasta ver el cumplimiento, hasta ver que cada palabra, cada promesa que nos has dado se vuelva una realidad y podamos ver la bendición para nuestras generaciones como tú lo has prometido. Gracias, Señor. Hoy nos volvemos a ti con un corazón arrepentido. Hoy, Señor, nos comprometemos y renovamos nuestra fe delante de ti. Perseveraremos cada día que tú nos concedas la vida. Que así sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que esta palabra pueda ser de bendición para nuestra vida y nos dé ánimo para seguir, ¿verdad? Nos dé mucho ánimo para seguir corriendo la carrera hasta el final. No se desanime, no deje que esta crisis apague tu fe en Dios. Un saludo y pues sigamos orando. Esperamos cerca de poder reunirnos. Estamos con todos los preparativos en la iglesia para tener un protocolo de seguridad cuando ya nos permitan tener las reuniones en la iglesia. Próximamente subiremos a nuestro sitio un video que vamos a preparar, donde todas las instrucciones para la nueva normalidad. Quiero que entiendan que hay cambios necesarios, que hay medidas sanitarias que tenemos que implementar. Esperamos que nadie se vaya a ofender, nadie se vaya a enojar. Quiero que entiendan que cada regla, que cada norma que se pone tiene un objetivo: protegerles a ustedes y proteger a los demás. Eso es necesario, así que por favor estén pendientes. Esta semana subiremos al sitio de la iglesia los protocolos, vamos a hacer videos, vamos a mantenerles bien informados y ya les diremos cuándo es el momento para poder reunirnos, los horarios que tengamos. De antemano le anticipo que vamos a tener 3 cultos los domingos, cuando ya sea posible. El primero 9 de la mañana,
segundo 11:30 de la mañana y tercero 6 de la tarde. Y vamos a tener un cuarto culto, ese será culto online a las 6 de la tarde. El culto de las 9 lo vamos a grabar en vivo y lo vamos a editar y lo vamos a poner en la tarde, a las 6 de la tarde, para los que no van a poder asistir al principio. Así que en total serán 4 los cultos, los 3 presenciales y el online, que cambiará ya no de 11:30, sino sería a las 6 de la tarde, pero va a ser el culto tal y como va a ser en la iglesia, así va a ser transmitido también. Entonces esperamos su comprensión, esperamos que entendemos que ya no puede ser igual como antes, pero todo irá encaminado para que usted pueda estar seguro, que su familia pueda estar segura y que sea de bendición cuando ya podamos reunirnos en nuestra iglesia. Le mantendremos informado. Gracias, saludos. Cuídese mucho, por favor, cuide su salud, cuide su familia y le recordamos seguir bendiciendo también el banco de alimentos para poder ayudar a aquellos necesitados. Saludos, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Muy bien, y con esa misma actitud vamos a leer un pasaje que está en Segunda de Reyes 8, que dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y ella se fue con su familia, y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó un oficial al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Y saben, mi hermana contaba esta historia hace unas semanas de cómo la tsunamita ofrendó con un corazón correcto al profeta, ¿no? Y lo honró con lo mejor que ella tenía. Y Dios le dio favor y gracia a esta mujer. Y cuando ella no podía tener hijos, Dios le dio un hijo. Y cuando su hijo se enfermó y murió, Dios sanó a su hijo, lo resucitó. Y muchos dirán: bueno, mi ofrenda no he visto como los frutos de la ofrenda que hoy estoy dando. Muchas veces pensamos que cuando se habla de la ofrenda y que recibiremos al 100 por 1, cree que uno lo va a dar hoy y Dios se lo va a devolver mañana. Y yo creo, y eso es una mentalidad que muchos hemos tenido en algún momento, ¿no? Como esperando, ya di y mañana voy a recibir, ¿no? Pero esto es algo que puede surgir efecto de inmediato, como puede ir dando fruto en su tiempo, ¿sí? Cada árbol da un fruto en su tiempo. Entonces, esta mujer no solamente vio el fruto de su ofrenda un año después, cuando nació su hijo, o unos años después, cuando su hijo murió y Dios lo resucitó, sino que aún muchos años después, cuando el profeta tal vez incluso había muerto después de esos 7 años de hambre, aún su ofrenda seguía dando frutos. Y uno de esos frutos fue que cuando ella había perdido su tierra, había perdido sus posesiones, había perdido todo, Dios le devolvió. No solamente le devolvieron las tierras, sino que les devolvieron las ganancias de la tierra de todos esos 7 años que ella no había estado. Y eso solamente lo puede hacer una semilla sembrada, con el corazón correcto y con la actitud correcta.
La Biblia dice en Hebreos 11:4 que aún la semilla de Abel, la ofrenda que dio Abel, aún él estando muerto, aún sigue hablando. ¿Cuánto más si nosotros damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos con un corazón sincero, con un corazón honesto y con el corazón correcto? Y esperamos que Dios haga germinar esa semilla y den fruto en el tiempo que Él decidió. Vamos a levantar nuestras ofrendas, vamos a tomarlas en nuestra mano. Vamos a decir, Señor Jesús, hemos venido esta mañana con el corazón correcto, porque sabemos, Señor, que tú no eres deudor de nadie. Señor, tal vez muchos aún no han visto el fruto de la semilla que han sembrado. Pero Dios, tú no fallas y tú harás germinar esa semilla y que dé fruto a su tiempo. Y bendecirás a cada uno, Señor, que conforme a su corazón dio con alegría, porque es para ti. Bendecimos esas ofrendas, Señor, bendecimos a cada familia que conforma Casa de los Milagros Internacional. Y declaramos, Señor, que tú multiplicas lo que han dado al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén.